Yo creo que valdría remitirse a algunas referencias áulicas de la época que nos hablan de él como padre de Europa, como rector de Europa, como honor de Europa, y que nos hablan también, ya un poco posteriormente, pues, a finales del siglo IX, de Europa vel regnum Caroli, es decir, Europa o el reino de Carlos, y los dominios sobre los cuales gobierna Carlomagno, pueden llamarse Europa. Se ha dicho que en el año 800 no es tanto lo que se produce una restauración del Imperio Romano en Occidente, que había quedado destruido en el año 472, cuando se produce el destronamiento del último emperador en Occidente, Rómulo Augustulo. Sería una restauración en sentido oficioso, oficial, el año 800, pero más recientemente se ha pensado que tendríamos aquí una especie de partida de nacimiento de Europa. El mito de Carlomagno sobre ese principio ha ido transmitiéndose de generación en generación, bien por una reivindicación de esa idea de restauración imperial, que luego la tomarían los alemanes en el año 962, con la creación del Sacro Imperio Romano-Germánico, como también aquellos que, con unas tendencias más europeístas, han tomado la figura del gran monarca francés como uno de los, y su actuación política como uno de los grandes hitos en la historia de nuestro continente. Bien, podríamos efectivamente decirlo, basándonos simplemente en un documento que son los Anales de l'Ors, que cuando se refieren a la figura de Carlomagno y el engrandecimiento de sus territorios con la conquista de Sajonia, por ejemplo, y con las campañas de pacificación en otras zonas fronterizas, se dice que Carlos estaba gobernando sobre la Galia, Germania e Italia, lo cual le hacía el mejor candidato a restaurar ese imperio romano en Occidente, habría que repetirlo, en Occidente, que, como ya he recordado, había desaparecido en el año 472. Pensemos que esa Germania, Galia e Italia corresponden territorialmente a lo que son los territorios, lo que es el área que corresponde al mercado común europeo, al primer mercado común europeo. Porque incluso esa Germania de la que nos están hablando los Anales de l'Ors no es toda Alemania, es la parte occidental de Alemania. En la península ibérica el papel de Carlomagno está entre la realidad y el mito. Hay unas realidades que evidentemente son insoslayables, que son esa primera intervención que tiene reclamado por un gobernador musulmán de Zaragoza que se ha enfadado con el emir de Córdoba y que poco más o menos le viene a decir que le ofrecen bandeja a la ciudad. Lo conocemos todo muy bien, hay una expedición de Carlomagno hacia Zaragoza, el gobernador le da la espalda, Carlomagno se repliega y ya sabemos ese repliegue que acaba en un tremendo desastre el año 778 en Roncesvalles, en la rota de Roncesvalles, como se reconocerá en los textos españoles. Que han sido vascones o hayan sido musulmanes quienes han destrozado la retaguardia del ejército de Carlomagno, creo que esto es una cuestión que sería secundaria, serían fundamentalmente vascones. Una derrota que curiosamente luego se integrará en la propia mitología y en la propia heroicidad de unos guerreros carolingios que, muertos algunos de ellos, el prefecto Roldán o Rolando, pasa a ser una especie de mártir de la causa cristiana. Roldán, pues, es el prefecto de Bretaña, que luego incluso algunas leyendas hablan de si sería un hijo bastardo de Carlomagno, de esas múltiples relaciones que Carlomagno tuvo con distintas señoras, aparte de sus 4 mujeres
legítimas que tuvo sucesivamente. La figura de Roldán es una figura ya más del mito que de la historia, pero históricamente considerado la única referencia que tenemos es que sería el prefecto de Bretaña, que es una especie como de gobernador de esa zona todavía un tanto insumisa de lo que es hoy día el territorio de la República Francesa. Sí, bueno, es un descalabro, evidentemente, que coincide con una rebelión de sajones. Además, las campañas de Sajonia son la gran empresa político-militar de Carlomagno, pero podríamos decir que tendría una compensación unos años más tarde en otro frente pirenaico, en el oriental, con toda una serie de campañas de racias un tanto inconexas que culminarían en torno al 803 con la entrada en Barcelona del que será en los años inmediatos el heredero de los dominios de Carlomagno, que es su hijo Luis el Piadoso, Ludovico Pío. Esta conquista de Barcelona en 803, o entrada en Barcelona de Luis el Piadoso, ha dado pie, bueno, dará pie a que se vaya consolidando una especie de glacis defensivo a este lado del Pirineo, que tendrá en una serie de condados, futuro Principado de Cataluña, su principal apoyo, aunque luego pueda haber también una política a veces un tanto ambigua de señores del centro del Pirineo, los Aznar-Galindo, o del occidente pirenaico, la familia Arista. En cualquier caso, es una franja defensiva que el Imperio carolingio va a tratar de mantener, y que, repito, el gran éxito es el de la toma de Barcelona, por remitirnos al reinado de Carlomagno, entre el 803, aunque las campañas se hayan empezado dos años antes.